Continuamos acompañándote en esta noche y por supuesto no podemos dejar de tocar un tema que, como decía recién el senador provincial Walter Guayar, nos tiene que sensibilizar, ¿no? Que alguien pierda el trabajo no es cuestión de festejo, al contrario, tendríamos que tener un mínimo de empatía con tantas personas y tantas familias que hoy están perdiendo quizás su único ingreso. Está la concejal Malvina Gareca con nosotros para ayudarnos a analizar este y otros temas. ¿Cómo estás, Malvina? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Malvina. Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, veía el video, ¿no? Que cada vez que lo veo, la verdad que, bueno, uno se pone mal, ¿no? Porque es ponerse en el lugar de la otra persona. Además es una persona mayor, ¿no? Tal cual, que le faltaba, bueno, en este caso tampoco, para jubilarse, ¿no? Y como ellas, un montón de otras personas que llevaban más de 20 años en el Estado. Es decir, no es alguien que está hace ni siquiera, no sé, un mes, 2 meses y de repente no le significa un gran cambio en su vida. Cualquier persona que pierde el trabajo es algo que está mal, que no hay que festejar y bueno, en este caso con más razón. La verdad que hemos visto toda una ola, ¿no?, de despidos en todo este tiempo, el mismo gobierno anunciándolo, diciendo que ya son más de 15.000 los puestos de trabajo que se han dado de baja en diferentes organismos del Estado. En este caso, si no me equivoco, es el INADI, pero también otros organismos como ANSES, también otros organismos en donde teníamos casos de las mujeres, en el Estado, digamos, organismos de las mujeres, de agricultura familiar, bueno, en el ENACOM, distintos organismos que ya han tenido estos despidos y la verdad que, bueno, muy, muy triste, ¿no? No quiero pasar por alto también un organismo que es muy importante, que es el ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, donde también personas que cuentan con su certificado de discapacidad y que por una ley, ¿no?, han podido acceder a un puesto de trabajo, también han sido dejados fuera de ese puesto laboral, con lo que implica, ¿no?, en todo el país. Y muchos programas que a raíz de estos despidos y a raíz de lo que se han frenado, ¿no?, estos programas nacionales en el ámbito de la salud sobre todo, ven cómo hoy en día, por ejemplo, no están llegando los medicamentos que son para tratamientos oncológicos, que son para enfermedades que realmente necesitan este tipo de tratamientos. Así que en este sentido, bueno, también el gobierno anuncia que van a ser, si no me equivoco, más de 70.000 bueno, los puestos que esperan ellos hacer esta limpieza, entre comillas, ¿no? Porque también yo creo que acá lo que hay que analizar es que hasta qué punto se hizo un examen minucioso, ¿no?, de cada caso para decir esta persona trabajaba o no trabajaba. Bueno, recién lo decía Walter Guayar, ¿no?, cuando fue una de las gestiones de Juan Carlos Romero, si no me equivoco, la primera, quedan sin empleo por lo menos 5.000 personas, muchas de las cuales incluso habían ingresado a través del gobierno nacional, a través del cuadro de puntaje. Yo conozco 2 casos muy cercanos, estos mal llamados excedentes que, como decía el ex vicegobernador, terminaron en algunos casos trágicamente quitándose la vida porque eran personas de más de 40 años que no podían reinsertarse laboralmente, lo cual es tremendo, ¿no? Estas racias que se hacen en el Estado generan y provocan muchas situaciones adversas e impactan de lleno en muchísimas familias. Y bueno, este caso latente de una Salta no tan lejana nos tiene que llamar también a la reflexión, ¿no? Pero existe en este momento también quizás una actitud muy individualista en la sociedad, ¿no? Esto de que si no me pasa a mí, no me afecta, el dolor del otro no me conmueve y al contrario, hay hasta un cierto gozo, un regocijo, ¿no?, que se está viviendo. Sí, bueno, las redes sociales que fomentan mucho esto a partir de muchos mensajes que creo yo son, bueno, inventados, ¿no?, de cuentas falsas y otros que son reales, pero esta falta de empatía que también está promovida por el mismo gobierno, creo yo, cuando hay toda una demonización del Estado, ¿no? En este sentido de decir, bueno, el Estado no sirve, el Estado es ineficaz, el Estado tiene gente que no hace nada, en el Estado hay muchísimos ñoquis, etcétera, etcétera. Digo, hay todo un discurso que se fue preparando, por supuesto, ya desde la campaña presidencial, porque ya sabían bastante bien a dónde iban a hacer los ajustes, ¿no?, que iba a ser justamente a la clase trabajadora, a los jubilados, bueno, a las personas que ya vienen pasándola mal. Y en este sentido, todo este discurso, creo yo, que se fue fomentando de la ineficacia, la ineficiencia del Estado, bueno, justamente lleva a que la gente tome, ¿no?, mayor participación quizás desde una falta de empatía o con un enojo, un odio, porque creo yo, como siempre digo, si hay algo que está fallando, bueno, hay que ir y atacar eso y mejorarlo, ver, bueno, los casos puntuales. Pero en esto lo que estamos viendo en el día a día, en las diferentes experiencias, que es mucha gente que sí está trabajando, ¿no?, y que no se merecía quedarse
de un día para el otro sin su trabajo. Creo que esto es algo para tenerlo en cuenta y también decir que esto, como lo mencionabas vos, que ya pasó en otras épocas, son políticas que ya se dieron en los años 90 con los mismos discursos, con los mismos discursos de que el Estado no sirve y no nos llevó a nada, porque no en ningún momento se logró que justamente las personas que la venían pasando mal la pasen mejor o puedan estar mejor. Al contrario, como decís vos, hubieron casos en donde lamentablemente también terminaban quitándose la vida. Entonces son momentos muy trágicos, ¿no? Muy trágicos. Mira, hay un perfil caricaturesco del presidente que en plena campaña se paseaba por el país con una motosierra. ¿Eh? Entonces, la motosierra, ahora le dicen topadora, le dicen licuadora, digamos. Y además, cada vez que se refieren a un ajuste que ellos hacen, convencidos de que es necesario para bajar el déficit fiscal, lo hacen hasta con sorna, con gracia, sí, digamos, ya como un disfrute, como decía Mabel. Sí. En el sentido de decir, bueno, ahora, en esta semana hemos recortado 5.000 puestos de trabajo. La semana que viene recortaremos 7.000 puestos de trabajo. O sea, son vidas humanas. Atrás de cada puesto de trabajo hay una familia que depende de ese trabajador. Pero además, una mirada despectiva hacia el rol que cumple el Estado y de todas las funciones que viene desempeñando el Estado, garantizando o propiciando derechos. Sí, si vos te fijás donde hubieron recortes, en las áreas que hubo recortes, estamos hablando de campesinos, ¿no? Justamente lo que tiene que ver con la agricultura familiar, con las mujeres, con la discapacidad, con las personas que están enfermas, personas que ya vienen en situación de vulnerabilidad y que las políticas públicas que se aplicaban tampoco es que eran, digamos, las que abarcaban o lograban dar la mayor cantidad de soluciones a la gente. De por sí había mucho por mejorar, pero bueno, en este sentido se hizo un retroceso y se va haciendo un retroceso que es peor, ¿no? Y en otros países, por ejemplo, se avanza, aquí se puede, digamos, tener como ejemplo, sin ir más lejos, Brasil, donde se avanza sobre aquellos que más ganan, ¿no? Si queremos, bueno, ver cómo hacemos para que el país esté mejor y demás, bueno, avancemos sobre los que más ganan, no sobre los que menos tienen. Y ahí está, creo yo, uno de los grandes ejes de debate que deberíamos estar debatiendo, pero bueno, creo que se fomenta el odio, ¿no? Hacia gente que la verdad que la está pasando muy mal y son muchísimas familias que... Mira, y vos hace rato te preguntabas si hicieron algún estudio para hacer, para llegar a los despidos. Claro. Yo te puedo asegurar que no hicieron ningún tipo de estudio en el Estado. ¿Qué estudio pueden hacer si asumieron a fines de diciembre y en lo que va de año, la cantidad de despidos que produjeron a lo largo y ancho del país? Sí, despidos, pero al mismo tiempo nombramientos millonarios con gente sin ningún tipo de preparación ni competencia para administrar los destinos de la Argentina, ¿no? Pero tenemos un informe más, está directamente relacionado con lo que quieren impulsar dentro de la educación pública, ¿no? Ellos hablan de adoctrinamiento, pero bueno, ahí también seguramente vamos a recordar qué hacía Javier Milei justamente en la apertura de un acto escolar en el que fue su colegio. Vamos a verlo. Por decisión del Gobierno Nacional, se va a enviar el proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional, con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas. Los políticos lo que hacen es irse de fiesta y pasarle la factura a generaciones que ni siquiera nacieron. Y algunos que además intentan matar, que son los asesinos de los pañuelos verdes. Si hay mucha gente que es socialista sin saberlo, de ahí, digamos, que fue tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije, ustedes son todos unos zurditos. ¿Otro más? Y sí, y los nombro y son infalibles, son infalibles. Bueno, hablando de falta de empatía, ¿no? Otro chico se desmaya al lado del presidente y él hace un chiste en un acto donde hay muchísimos adolescentes. La verdad que lamentable como imagen y como representación de la política argentina, ¿no? Sí, como ejemplo, ¿no? Y esto de, bueno, si esto que estaba haciendo el presidente no era un acto de adoctrinamiento, bajando una línea de pensamiento, que es una línea de pensamiento de él, qué es lo que están haciendo. Capaz que ahora con estas modificaciones que intentan hacer a la ley, quizás, bueno, van a sancionarlo al presidente, me imagino.
La verdad que, bueno, son cosas irrisorias, ¿no? Digo, nos ponen a debatir cosas que en realidad en ningún lugar que sepamos se da un adoctrinamiento, porque si hay algo que es plural, que es transversal, que tiene justamente una diversidad de voces, es la escuela, ¿no? En donde además ya está establecido en la ley de educación que se garantice esta pluralidad de voces y en donde además estos puntos que quieren ellos modificar está bueno, directamente hablando de lo que es la participación de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Cosa que es muy grave que no se quiera garantizar la participación de los estudiantes. Entonces realmente nos quedan muchas dudas acá de qué es adoctrinar para el presidente, qué es adoctrinar para este sector político, ¿no? Quizás cuando no se piensa igual se está adoctrinando. Bueno, la verdad de que deja mucho para pensar e insisto, ¿no?, en cuestiones que deberíamos estar debatiendo en la educación que son mucho más importantes, como por ejemplo el incentivo docente que será cortado a las provincias, ¿no?, que nosotros están padeciendo los docentes. Por ejemplo, debatamos las políticas públicas en educación, el cómo estamos enseñando, qué contenidos estamos enseñando. Digo, vamos a cuestiones más profundas, ¿no? A cuánto se invierte en la educación para que tengamos una educación de calidad. Digo, hay muchísimas cuestiones que son necesarias debatir en el sistema educativo, pero bueno, no justamente esto que no tiene gollete, digamos, ¿no? Analizado por distintos educadores, analizado por especialistas en educación, la verdad, de que lo único que pareciera ser que se intenta acá es seguir persiguiendo, ¿no?, a quien piensa diferente. Cuando, por el contrario, como nos tiene lamentablemente acostumbrado últimamente el presidente, tiene estas contradicciones en donde dicen no hagan esto, pero él lo hace. Pero lo hace, por supuesto. Malvina, muchísimas gracias por compartir esta Muchísimas noche gracias, con Malvina. nosotros, por traernos esta referencia y este punto de vista también acerca de lo que nos confronta como realidad de nuestro país, ¿no?, y como sociedad. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.